mejor calidad de vida. Muchas gracias, Rudy. Vamos a volver más tarde con estos detalles de lo que hace Hersha Home Inspection. Ok, gracias a ti. Bueno, le doy la bienvenida nuevamente al comisionado. ¿Cómo está, comisionado? Bien, gracias por la oportunidad. Bueno, hemos estado hablando en los últimos programas, hemos hablado de su trayectoria, hemos hablado de los problemas del transporte, que actualmente son muy evidentes en el condado, pero también deseamos que usted nos enumere esos puntos que se necesitan mejorar para que nuestro condado de Miami-Dade tenga una proyección de progreso. ¿Cuáles son, nos diría 3 puntos que usted cree o considera que debemos mejorar o que el condado necesita fortalecer? Claro, bueno, obviamente primero es tráfico, ¿verdad? Cómo aliviamos y cómo invertimos dinero en una forma donde podemos mover no solamente el que usa nuestras calles de punto A y B, pero también el comercio. El comercio se impacta muchísimo por la falta de alternativas en el tráfico. Y me estoy refiriendo que si el que lleva mercancía a un mercado tiene que estar estancado en tráfico, gastando combustible, cuando llega a llevar esa mercancía, lo pagamos indirectamente en precios más altos, ¿verdad? Entonces, sin duda ninguna, el futuro de Miami-Dade County está amarrado a la habilidad de poder mover personas y tener la habilidad de dar las alternativas a las personas. Y eso es uno de los puntos quizás más importantes que tiene a largo plazo el condado. Hay otros dos que están, en sí todos están todos relacionados, es la vivienda. Estamos viendo casos no solamente aquí en Hialeah, pero estamos viendo casos en todas partes del condado donde las personas están convirtiendo garajes en apartamentos, pagando y cobrando $1,200 mensualmente. Es una forma que el mercado reacciona, ¿verdad?, a la falta de vivienda que existe en el condado de Miami-Dade. Tristemente estamos viendo que hoy en día el policía, la maestra, la enfermera, le cuesta trabajo poder comprar, le cuesta trabajo alquilar, están dedicando un porcentaje bien alto de su ingreso a vivienda, y eso a largo plazo no es saludable para el condado de Miami-Dade, porque obliga primero que nada lo que estamos viendo, la conversión de un garaje, una casa, de dividirla a la mitad para estar alquilándola, y eso a largo plazo no es lo que busca el condado para poder sostenerse. Y la última es algo que quizás muchos de nosotros no lo vemos, no le ponemos atención, pero es la inversión en agua alcantarillado. Si no tienes un sistema de agua alcantarillado, y me estoy refiriendo también a las aguas negras, o sea, el desperdicio, que se pueda tratar y se pueda, en este momento se está echando en el mar, pero que sea tratado en una forma adecuada, me estoy también refiriendo a las bombas de agua. A largo plazo eso puede impactar a los negocios. Negocio que no pueda recibir su permiso para poder trabajar y abrirse un negocio, cuando siempre pensamos que esa persona ya ha invertido muchísimo dinero para llegar a ese punto de abrir sus puertas, se está encontrando un departamento de Durham, por ejemplo, que le pueden negar la habilidad de abrir, no porque quiera Durham, porque lo que está esa persona o ese negocio echándose en nuestro sistema no da abasto. Estamos hablando de impacto a trabajos, oportunidades. Son 3 cosas todas relacionadas: el transporte, agua alcantarillado y vivienda. Y yo te diría que el reto más grande que va a tener este condado en los próximos 10, 15, 20 años es cómo uno hace las inversiones correctamente, que conlleva y ayuda el desarrollo económico. Pero si esas 3 no se resuelven y no se atiendan, entonces vamos a tener un problema a largo plazo, mucho peor lo que tenemos en este momento. Y por ejemplo, en el tema de las viviendas, ¿cuál usted cree que puede ser una posible vía de mejorar ese punto? Bueno, el transporte y la vivienda están relacionados. Si uno puede en el futuro mirar los corredores de Smart Plan, por ejemplo, y hoy, esta semana mismo, estábamos estudiando formas donde en esos corredores permitir desarrollos donde, y esto es una barbaridad decirlo en Miami, no te hace falta tu carro. O sea, si tú vives en un corredor donde el corredor tiene un sistema donde, por ejemplo, una guagua que no está en el tráfico, o sea, tiene su vía exclusiva, si tú estás viviendo en ese corredor,
es posible que yo te estoy ahorrando $1,000 mensualmente. ¿Y cómo te lo estoy ahorrando? Si eliminas la letra del carro, el mantenimiento del carro, la gasolina de ese carro, el seguro, posiblemente le estamos ayudando a una persona poniendo $1,000 en el bolsillo. Esos $1,000 se pueden aplicar a un apartamento, a algún tipo de vivienda. Lo otro es, en esos corredores, cederle al que desarrolla quizá más oportunidad, más unidades, siempre y cuando algunas de esas unidades extras sean para bajo ingreso o sean lo que se llama workforce housing, o sea, que el bombero pueda aplicar, el policía, la enfermera, la maestra, el maestro, puedan aplicar a ese tipo de vivienda. Porque aunque las personas no lo crean, hoy en día tenemos personas con buenos salarios que no califican al momento de pedir un préstamo en una casa. Entonces, queremos trabajar con las personas que desarrollan, esas personas, los contratistas que hacen grandes proyectos, y a veces decirle, te voy a dar 20 unidades más, pero 5 de ellas quiero que me los separes para personas que puedan, quizá no pueden alcanzar a esa unidad. Y estoy hablando básicamente, si la unidad cuesta $180,000, por darte un número, dame 4 o 5 unidades que me cuesten $120,000. Quizá algunos los equipos que tenga la casa no sean los mismos, sean básicos, lo que sea, pero darle esa oportunidad. La clave es cómo tú amarras eso en una forma donde no estás perjudicando al que paga $180,000. Y yo creo que se pueden hacer ciertas cosas, quizá a la hora de venta, se puede trabajar. La idea es tratar de usar esos corredores como el hincapié de traer más desarrollo, más oportunidades. Entonces estamos hablando de eliminar el carro. Vuelvo a repetir, sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo hoy en día, pero tenemos que estar una vez más mirando hacia el futuro, 20, 30 años en adelante, y saber que hay esa misma generación que los trajo Uber, Lyft, banquear por su teléfono, hacer viajes por su teléfono. Esa misma generación está demandando una forma mucho más eficaz en la forma que movemos los seres humanos. Sí, porque a veces de pronto cada uno de los que estamos aquí sentados elimina el carro. Es una barbaridad, yo sé. Pero es mentalmente sería positivo porque todo lo que genera el estrés de estar en un carro. Wendy, hay comunidades en los Estados Unidos, aunque nadie lo crea, donde no te hace falta el carro. Por ejemplo, si tú vives en Washington, D.C., el sistema de transporte público en Washington, D.C. es tan eficiente que no te hace falta. Si uno va de turista, yo voy mucho a Washington, mi esposa trabaja 3, 4 días a la semana en Washington. Yo cuando voy a estar con ella arriba o voy por otros asuntos, ni contemplo tener carro. Desde el aeropuerto, monto el tren a cualquier punto. Quizá tenga que caminar 2 o 3 cuadras, pero no sé por qué cuando uno viaja está dispuesto a hacerlo. Pero aquí no lo quiere hacer. Pero no. Hay que hacer ejercicio, pero es interesante porque hay comunidades donde no te hace falta el carro día a día. Los mercados son diferentes y quizá hay secciones en el condado de Miami-Dade que ya eso existe. En Brickell, si tú vives en Brickell, es posible que a ti no te haga falta tu carro en Brickell, porque tengo el People Mover, tengo el Metro Rail, tengo los trolleys, tengo lo que se llama, lo que son básicamente los carritos de golf, que están decorados con advertisement, o sea, con propaganda, y uno puede usar eso para moverse dentro del Brickell. Tú puedes vivir en Brickell sin carro. Es más, hay edificios en Brickell que no tienen parqueo para carro. ¿Ok? Estoy diciendo, aunque es una barbaridad decirlo quizás en Hialeah o en Kendall, pero hay zonas ya en Miami-Dade que tienen ese tipo de desarrollo. Y no es para todo el mundo, pero quizá en esos corredores del Smart Plan se presta ese tipo de desarrollo. No, y eso es positivo porque todos estamos como en la misma sintonía. De alguna manera tenemos que todos llegar, así sean años, en el tiempo que demore, estar en esa misma sintonía para el progreso. Y el tema de los negocios. Usted ha tocado un tema de lo que estaba hablando de las licencias. ¿Cómo usted cree que se puede arreglar eso? Hay muchos empresarios que son pequeños, medianos, cualquier tipo de empresario
que se encuentra con no tengo ni idea de qué licencia necesito, cuánto vale, porque se han presentado situaciones similares. Justamente hace unos días en Hialeah se presentó una situación similar de eso, que un caos total. Sí. Vamos a arrancar con la idea que el pequeño negocio, el pequeño negociante, no solamente aquí en el condado de Miami, en los Estados Unidos, es lo que mueve la economía. Sí, sin duda ninguna, los grandes son poderosos, pero esos pequeños negocios que dan trabajo de 3 a 4 personas, 10 personas lo máximo, es lo más usual que se ve en el condado de Miami-Dade. Eso es lo normal. Entonces, entender que ya cuando uno llega al punto que va a invertir en un negocio, abrir su negocio, ya no solamente lo ha estudiado, pero ha ahorrado todo lo que no tiene, ¿verdad? Para poder ir a aplicar un préstamo. Tiene a su señora, a su esposo, a sus hijos, todo el mundo embarcado en el negocio y para adelante vamos. Y te estoy hablando de la experiencia mía de niño. Me recuerdo que mi papá, cuando montó ese negocio, era mi mamá la secretaria, yo era el instalador, una prima era la que llevaba las cuentas, es la familia entera. Esa es la historia del pequeño negocio en el condado de Miami-Dade. Entonces, la traba más grande que puede tener esa persona es cuando se tropieza con el gobierno. Las regulaciones, las reglas, las licencias. En muchas versiones, el arrancar el negocio obliga a veces el que empieza a trabajar por la izquierda, ¿verdad? Voy a trabajar de mi casa, porque no sacar las licencias son demasiado. Y eso no es lo que quiere un condado, eso no es lo que quiere una ciudad. Al contrario, queremos que abren su negocio con todas las reglas, todo lo que es justo, porque no solamente pagan impuestos, pero mueven economía. Pero vuelvo a repetir, a veces el obstáculo más grande es el mismo gobierno con todas las reglas que pone. Y yo te diría que uno tiene que, número uno, cuando está gobernando, pensar en ese pequeño negocio. Te cito a Casamarín en Hialeah, por ejemplo, y hay muchos, pero lo cito a él porque tomo café ahí por las mañanas. Arrancó con un mostrador y ese mostrador se convirtió en un pequeño restaurante con 4 o 5 mesas y ahora tiene 23 empleados, tiene un lugar mucho más grande con cupo para 100 personas. Ese es el pequeño negocio en Hialeah, ese es el pequeño negocio en el condado de Miami-Dade, y uno tiene que estar, cuando está abogando en el condado o en el gobierno local, es pensar en esas personas. Si se la hace fácil a ellos, producen trabajo, producen economía, producen actividad, y yo creo que hay que estar pensando en esas personas. Los departamentos del gobierno se les hace mucho más fácil y será más inteligente hacerle fácil a esas personas abrir sus negocios, no tantas regulaciones, darle tiempo que pagan su licencia, no tienen que hacerlo de un golpe, quizás un periodo de 6 o 7 meses, para que puedan levantar presión y abrir sus negocios. Y yo te diría que lo que veo en muchas ocasiones es que hay reglas que giran en contra de esos pequeños negocios, les hace bien difícil abrir y mantenerse abierto. Y el que tiene pequeño negocio sabe bien que cuando te toca la puerta, por ejemplo, el inspector de los bomberos, para su madre, a correr todo el mundo. Porque lo que pasa es también la inconsistencia. Viene un inspector y te dice, tienes que tener este letrero aquí. Viene el próximo, no hay que moverlo para acá. Entonces, hay personas que me dicen, dame todas las malas noticias de un golpe. Para yo estar preparado. Sí, esta tortura china de gota no me lo hagan, porque lo que quieren es empezar a trabajar. Y te digo, el stock que los más grandes somos nosotros. Y cuando llega entonces de pronto ese ejemplo es buenísimo, que llegan todas esas malas noticias y cuando llega el cliente, el que le va a dar al negocio producción, entonces no estás ni atendiendo al cliente de a gusto, ni tienes esa disposición para trabajar y estás con 1000 problemas en la cabeza. Entonces no sabes si cierro mi negocio o no tengo una salida. Es complicada esa situación. Es complicado y muchas de las trabas del gobierno y los costos del gobierno, tarde o temprano, se pasan al consumidor, ¿verdad? Y te doy un ejemplo. Se habla muchísimo, y yo sé que es bonito decirlo, un salario mínimo de $15 la hora, ¿verdad? Y te vuelvo a repetir, quiero que todo el mundo... uno va a Florida National University, ¿verdad? Con propósito de poder ganar los $15 la hora y mucho más que eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando uno
y lo vemos en el gobierno. El gobierno le encanta hacer experimentos sociales a veces y somos nosotros que pagamos las consecuencias a largo plazo. Cuando el ojo, cuando el gobierno le dice a uno, tienes que pagar $15 la hora, hay varias cosas que pueden pasar. Número uno, podemos perder trabajo. Porque si en este salón, en este momento, los obligan a pagarle todo el mundo $15, posiblemente este lado del cuarto va a perder su trabajo para poder pagarle los $15 al otro lado. a este lado. Eso es número uno. Número dos, que invierte para negocio, invierte para ganar, no para perder. Entonces, yo lo veo cuando voy con mi hijo de 9 años a McDonald's. Y no sé si ustedes son una clase que va quizá a otro lugar a comer. Yo tengo que ir a McDonald's a comer. También vamos a hamburguesas. McDonald's. Nos encantan los conos de McDonald's. Estamos en familia. Ok, porque Mark era el único que yo no conocía que iba conmigo a McDonald's y a Burger King. Pero bueno, yo voy con mi hijo de 9 años a McDonald's y que estamos viendo pantallas para ordenar su comida. Caballero, esa pantalla reemplazó un ser humano. ¿Okay? Y esa pantalla, número uno, no se queja y no hay que pagarle $15 la hora. Entonces yo lo vuelvo a repetir, es bonito hablar de eso, es importante tratar de educar y entrenar personas que puedan aspirar a esos $15 la hora, pero hay algunos empleos que nunca ha sido pensado hacer $15 la hora o una carrera. ¿Okay? El cajero en el McDonald's, con mucho respeto, que voy muchas veces a comprar, esa no era una carrera, era una entrada al mercado laboral y iba quizá a ir a la escuela al mismo tiempo que estaba trabajando, o un retirado que le hacía falta empatar ingresos, entonces terminaba en esos puestos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves que el gobierno empieza a exigir, lo estamos viendo ahora en el panorama nacional, las campañas, hay que pagar $15 la hora. Está bien, vamos a pagarlo. Si ustedes lo obligan, vamos a cumplir con la ley. Vamos a tener en cuenta que va a costar trabajo. Y otra cosa que es importante, a obligar $15 la hora, sube el precio de la mercancía. Quiere decir que uno que está ganando los $15 siempre le está cayendo atrás a ese sueño americano y no llega, porque entonces el galón de leche brinca de 5.50 el galón a 7. O sea, yo soy amante y promuevo mucho el mercado libre, y yo creo que si el que emplea quiere buenos empleados, sabe bien que hay que pagar ese buen empleado, si no se te va a otro, ¿verdad? El mercado normalmente hace las correcciones y si el gobierno interviene, entonces imagínate, ya eso lo vimos en otros países, a cual todo el mundo viene a vivir aquí por eso. Yo como usted estaba diciendo de los buenos empleados,